Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy es la última porción que nos toca de Levítico, que va desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27. Son los dos últimos, los últimos capítulos del libro de Levítico. Hoy terminamos con este libro, pero la semana entrante ya empezamos con el estudio del libro de Números. Recuerden que la serie de estudios que estamos llevando en este ciclo es Contexto y los Mandamientos. Vamos a empezar ya la semana que viene con el libro de Números. Hoy nos vamos a enfocar en esta porción, pero en un tema bastante interesante, familia. Un tema que quizás a muchos se nos ha planteado o nos planteamos de cómo ser exitosos. Hoy vamos a hablar de eso. Cómo ser exitosos. Cómo ser prósperos. Hoy vamos a tratar de eso, familia. Pero de acuerdo a las Escrituras. Vamos a tratar de comprender esto que todos queremos conocer. La clave para ser exitosos. La clave para ser prósperos. Esa clave se encuentra en la Biblia y justamente se encuentra en esta última porción. Así que familia, vamos a prepararnos, vamos a estudiar. Quiero compartirles los recursos que he usado para este estudio, familia. Para este estudio, obviamente, como se trata la serie de el contexto y los mandamientos, vamos a usar el Tariat Mitzvot, que nos permite conocer cuáles son los mandamientos en cada porción y la interpretación que se le da de acuerdo a los sabios de Israel a cada mandamiento. Por excelencia, el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton también lo vamos a utilizar, y también el diccionario bíblico Lexham, bien, en español, que vamos a tratar también para entender esto de que las claves del éxito o de cómo ser próspero. Es necesario, familia, que redefinamos algunos términos para poder entender este tema de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bien, entonces antes de empezar con el tema, me gustaría que repasemos cómo es la última porción del libro de Levítico. Me gustaría que hagamos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento. No va a ser muy largo, sino que vamos a tomarnos 2 minutitos para esto. Vamos a poder ver que el libro de Levítico se encuentra dividido en 3 partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 16, que nos enseña a cómo acercarnos al Eterno. La segunda parte es desde el capítulo 16 hasta el capítulo 25, familia, que es cómo permanecer en la presencia del Eterno. Y por último, está esta porción, porque si vemos, el capítulo 26 y el 27 están aparte. ¿Por qué? Porque este es un tema que va aparte, familia. Vamos a empezar a ver, miren que en esta porción se encuentran 36 mandamientos. Entre el capítulo 25 y el capítulo 27 se encuentran 36 mandamientos. Entonces, algo que hemos estado aprendiendo es que cuando en una porción hay muchos mandamientos, ¿qué quiere decir? Es una porción legal. Es una porción que tiene un contexto legal. Entonces, el tercer tema del Levítico es la legalidad del pacto, familia. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con el éxito y la prosperidad? Sí, familia, porque recuerden que nosotros, al reconocer a Yeshua como nuestro Mesías y al Dios de Israel como nuestro Dios y el creador de todo lo que existe y conocemos, estamos entrando en pacto con Israel. A través de Israel con el Eterno. Somos injertados, familia. Entonces, esto es parte de esta clave del éxito, familia. Bien, dentro de estos 36 mandamientos se encuentran 14 mandamientos preformativos y 22 prohibitivos. ¿Qué quiere decir? 14 mandamientos de cosas que debemos hacer y 22 de lo que no debemos hacer.
Entonces, ahora ya tenemos un poquito el panorama de lo que el libro de Levítico, hacía grandes rasgos, de lo que trata, ¿bien? Va a tratar sobre el cómo acercarnos al Eterno, cómo permanecer delante de Él y también el contexto legal de lo que es el pacto, el convenio que hace el Eterno con su pueblo, ¿bien? Pero en esta porción vemos que son varios capítulos, pero me gustaría que nos centremos en el capítulo 26, porque justamente en este capítulo vamos a encontrar el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, familia. Vamos a enfocarnos en el capítulo 26, ¿bien? Vamos a leer el capítulo 26, vamos a leer los primeros versículos para ir teniendo un poquito de contexto. Vamos a poner un precedente bíblico y vamos a empezar a desarrollar el tema. Capítulo 26 de Levítico dice así: No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Adonai. Miren, familia, vamos a hacer una cosa. Quiero que tengan esto en mente. Márquenlo en su Biblia. Ténganlo marcado. ¿Por qué? Porque esta es una de las claves para el éxito. Guarda mis días de reposo y ten en reverencia mi santuario, yo Adonai. Y esto yo quiero que lo marquen porque al finalizar esto va a cobrar mucho sentido. ¿Por qué el Eterno empieza este capítulo 26 hablando? No se hagan ídolos, no adoren, no vayan a la idolatría, pero guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario, yo Adonai. Versículo 3. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá, quien os espante, y haré quitar de vosotros, de vuestra tierra, las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y ahí continúa hablando de algunos términos que están relacionados con lo que es una bendición. Pero más adelante vamos a ver que a partir del versículo 14 empieza a hablar sobre maldiciones. Y este es el tema central, familia, de hoy. La clave del éxito, la clave de ser próspero, es definir y conocer qué es una bendición y qué es una maldición. Pero recuerden que siempre tenemos en mente, familia, esta frase. La Biblia es para nosotros, pero no es dirigida a nosotros. Lo voy a repetir una y otra vez, familia, porque es necesario que eso siempre esté en nuestra mente para poder comprender los textos bíblicos de acuerdo a su contexto. Y de acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo con nuestro hermano también Rico Cortés con respecto a la escalera de cómo interpretar los textos bíblicos y la metodología de estudio que hemos ido desarrollando sin darnos cuenta poco a poco en cada estudio que estamos realizando. Bien, entonces vamos a enfocarnos ahora a definir qué es la bendición y la maldición de acuerdo al contexto bíblico. Y esta es la clave del éxito, familia. Yo quiero ser exitoso, debo conocer estos términos de acuerdo a la Biblia. Entonces, quiero que vamos a un comentario. Acá vamos a hablar sobre bendición y maldición. Y quiero citarles el comentario del antiguo Medio Oriente de John Walton, de Levíticos capítulo 26, del versículo 3 al 45. Y miren lo que dice. Las bendiciones y las maldiciones en las fórmulas de tratados. Ahora entendemos por qué estos capítulos, el 26 y el 27, están por fuera de los dos temas principales del libro de Levítico.
Entonces sabemos que hay ahora un tercer tema que tiene que ver con un tratado, con un pacto, con un convenio. Y la bendición y la maldición son fórmulas o condiciones que están dentro de este tratado. Miren lo que nos menciona el comentarista. Era característico que los códigos y tratados de antiguo Cercano Oriente agregaran una sección de bendiciones y maldiciones divinas. Que esto nos cita que tenemos que ir a ver también el comentario de Deuteronomio 28. Y aquí es bien interesante porque ahora leemos nosotros el capítulo 26 y leemos el capítulo 28 de Deuteronomio y son exactamente iguales. Contienen la misma cantidad de bendiciones y maldiciones, quizás hasta más explicadas en este caso que en Deuteronomio 28. Pero el contexto de estos dos capítulos es exactamente igual. El tema es exactamente igual como nos menciona el autor del comentario bíblico. Entonces, ya vamos a ver qué nos dice sobre Deuteronomio 28, sobre el código de Hammurabi del siglo 18 antes de la era común. Tratado, mire, estas bendiciones y maldiciones no solo están en Deuteronomio, no solo se encontró en los textos de aquí de Levítico, sino que también hay algo similar en los códigos de Hammurabi, que esto fue en el siglo XVIII antes de la era común, en el tratado de Esarjadón entre el 680 y el 669, también antes de la era común, tratados del siglo VIII antes de la era, perdón, 13 del siglo XIII antes de la era común entre Ramsés II de Egipto y el rey eteo Tusilis III. Miren, familia, hay algo bien interesante porque ahora al conocer el contexto nos vamos a dar cuenta que este vocabulario era muy conocido dentro del mundo del antiguo Medio Oriente y con respecto al contexto legal. Era característico que las maldiciones fueran mucho más numerosas que las bendiciones. Y en ese caso, generalmente eran ordenadas según el aumento de la severidad. El principio que subyace detrás de estas declaraciones es la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley o de otros tratados, aportando la buena voluntad y sanciones divinas. De este modo, las partes se sentirían más obligadas que si simplemente tuvieran que depender de la buena conciencia de su gente o de sus vecinos. ¿Qué está queriendo decir aquí el comentarista? Parte de los tratados del antiguo Medio Oriente, bendiciones y maldiciones eran incluidas. Que esto eran una fórmula, eran parte del convenio, en donde se hacían en el antiguo Medio Oriente, se nombraba a través de los dioses, se ponía como testigos o garantía a los dioses para generar una conciencia de obediencia, de que había una forma que nos ligaba con más fuerza a este convenio que habíamos hecho. Y que quedara claro que no podíamos rehusarnos. ¿Por qué? Porque no solo estábamos transgrediendo el convenio con la persona con la que lo hicimos, sino que con la deidad que interviene como garantía. Eso es lo que está mencionando de acuerdo a cómo se hacían los convenios, de acuerdo a lo que era la ley de Hammurabi, entre los egipcios, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto es bien interesante porque ese mismo contexto, esas mismas cláusulas se encuentran dentro del libro de Levítico y dentro del libro de Deuteronomios. Entonces vamos a, ya que nos recomienda leer lo que es Deuteronomio, el comentario de Deuteronomio, para tener mayor amplitud del conocimiento, vamos a leerlo. Dice: maldiciones y bendiciones en tratados de antiguo Cercano Oriente. Las maldiciones y bendiciones son elementos habituales en los tratados tratados antiguos en el tercero y segundo y primer milenio antes de la era común, aunque de un periodo a otro varían en especificarlos y proporcionarlas. Como los documentos del tratado eran confirmados con un juramento en nombre de las deidades, las maldiciones y las bendiciones generalmente eran lo producido por ellas más que por las partes del tratado. Aquí simplemente quien lo pone en práctica.
Muchas de las maldiciones que se encuentran aquí se encuentran con léxico similar en los tratados asirios del siglo VII antes de la era común. También se puede ver semejanza en la epopeya de Atanasis, donde antes de enviar el diluvio, los dioses mandaron varias plagas sobre la tierra, que incluían elementos de enfermedad, sequía y hambre, venta de familiares en esclavitud y canibalismo. Ahora, cuando nosotros leemos las bendiciones y las maldiciones, y principalmente las maldiciones, vamos a ver que están estos temas dentro de las maldiciones. El hambre, la sequía, la enfermedad, las pestes, esclavitud y también el canibalismo. ¿Por qué? Porque recuerden esto familia, que Israel está dentro de un contexto, tiempo, está dentro de un contexto de una cultura, y esto eran las condiciones legales de una cultura. Y el Eterno usa estas figuras para hacerle entender al pueblo. Recuerden que esto es algo que Israel comprendía y algo que habíamos visto, que Israel se había de alguna forma sincretizado con Egipto, recuerden. Y que muchas formas, o la perspectiva, la forma de ver de la cosmovisión de Israel estaba muy influenciada por las otras culturas. Y esto era algo que el Eterno tenía que lidiar continuamente. Entonces ahora vamos a entender, ahora estamos entendiendo lo que era para el antiguo Medio Oriente las bendiciones y las maldiciones. Y que en sí, ¿en qué se basan las bendiciones y las maldiciones? Eran cláusulas del contrato. Eran cláusulas que, por ejemplo, las bendiciones podemos entender que eran las cláusulas positivas. Aquellas cláusulas que me favorecían si yo obedecía el convenio. Y las cláusulas negativas, si yo desobedezco el convenio, ¿qué serían? Las maldiciones. Bien, entonces miren qué interesante el verlo de acuerdo al contexto de Antiguo Medio Oriente. Ahora meditemos, familia, ¿cómo lo vemos nosotros lo que es maldición y bendición? ¿Va acorde al contexto bíblico o no? Es algo que tenemos que pensar. Quizás aquellos que ya estamos estudiando hace un tiempo la Torá y venimos aprendiendo, quizás algo tengamos más definido sobre este tema, pero en general, antes de llegar al camino de la Torá, de conocer las instrucciones de Dios, ¿era la misma perspectiva? Pues no. Exactamente, hermano, no era así. Vamos a seguir entonces avanzando, porque esto es lo que dice el comentario. Ahora vamos a definir estos términos de acuerdo al diccionario bíblico. Miren lo que dice el diccionario bíblico Lexham. Este es un artículo de Hans Scott del año 2014. Este es del diccionario bíblico Lexham de Lexham Press, de la imprenta Lexham. Dice pacto y juramento, bendición y maldición. Las escrituras y los textos del antiguo cercano oriente enseñan maneras diversas de formalizar pactos. En la mayoría de los casos, el acto de hacer un pacto implica una o ambas partes presten un juramento. Miren todas las citas que vamos a ver esto de que se implica un juramento, familia, que se está hablando en un juramento. Por ejemplo, Génesis 21, del 31 al 32, 26, 16, 26 y 28, está hablando de Abraham. Cuando Abraham, ¿se acuerdan cuando el Eterno hace pacto con él, que le pide que parta los animales al medio y que el Eterno camine entre medio de los animales y no Abraham? Bueno, eso era un ritual de un pacto según el antiguo Medio Oriente, según la legalidad del antiguo Medio Oriente. Lo vamos a ver también con Josué, capítulo 9, versículos 15, en Ezequiel, capítulos 16, 59, 17, del 13 al 19. Tomen nota, familia, y después revisen esos versículos y se van a dar cuenta de que está hablando de un juramento. Y si está hablando de juramento es porque se está haciendo un pacto. Al invocar el nombre divino, los que juran apelan a Dios o a los dioses para hacer valer el pacto con una bendición por la obediencia o con una maldición por la rebeldía. Ahora entendemos de qué se trata la bendición y la maldición. La bendición es la obediencia, la maldición
es la rebeldía. ¿Rebeldía a qué? Al pacto que uno asume, familia. ¿Bien? El juramento de pacto se hace solamente y luego se representa de manera ritual. O sea, primero se hace solemnemente, o sea, se llega a un acuerdo a ambas partes y luego como firma de ese pacto convenio se hace un ritual. Ahora entendemos lo que sucedió con Abraham y el Eterno cuando el Eterno pasa entre medio de los animales. Los escritos del antiguo cercano oriente dan muchos ejemplos de tales ritos de prestar juramento, como el que se expone en un texto asirio del año 754 antes de la era común. Esta cabeza no es la cabeza de un cordero, es la cabeza de Matiliu, el que hace el pacto. Si Matiliu peca contra este pacto, entonces, así como se ha arrancado la cabeza de este pequeño corderito, que le arranquen la cabeza a Matí y Liu. Esto se encuentra en los escritos de Anet el párrafo 532. Miren lo que representaban los rituales. Era como un ejemplo, podríamos decir, de lo que sucedería si uno no cumple con el pacto. Sí, para nosotros hoy, recuerden, esto es Antiguo Medio Oriente, una cultura totalmente distinta a la nuestra. Quizás pueda haber eso sorprendido, no sorprendió. Es porque son culturas distintas, familia. Y vemos que ahora entendemos por qué cada vez que hay un pacto o vemos en la Biblia, y por eso les pido que revisen las citas que vimos anteriormente, para no perder tanto tiempo, familia, y van a ver que siempre hay un ritual en el pacto. Acá vemos un ejemplo, con la cabeza de un corderito. Obviamente se necesitaba la sangre para rectificar un convenio. Igual, si no era un ritual con un animalito, con un sacrificio, también era una comida. Entonces había distintos tipos de rituales de acuerdo al tipo de pacto que se estaba haciendo. Pero aquí vemos un ejemplo que lo podemos comparar con lo que está sucediendo en la Biblia. Las escrituras dan testimonio de rituales similares para juramentar pactos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15 del 7 al 21, donde Abraham corta a los animales a la mitad para que el Señor pase entre los pedazos. Y acá es algo bien interesante porque quiero que vamos a Jeremías capítulo 34. Vamos a ir a Jeremías capítulo 34. Porque no solo fue cuando el Eterno hace un pacto con Abraham. En Jeremías capítulo 34 vamos a ver que es el pueblo quien hace algo similar con el Eterno. Vamos al capítulo 34, versículo 16. Vamos a ir al versículo 16. 34. Vamos a leer, sí, del 16 vamos a leer. Recordemos que hasta aquí Jeremías, aquí hay que conocer un poquito la historia de Jeremías. Jeremías está exhortando al pueblo a que vuelvan a la obediencia. Y el pueblo de alguna forma reconoce que tiene que volver y hace un pacto en que va a retornar a los mandamientos, a los caminos del Eterno. Miren lo que dice, vamos a leer del 15. Y vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. ¿Qué quiere decir? Es más, si leemos el contexto de Jeremías, acá está hablándole a la casa de Judá. La casa de Israel ya fue esparcida por las naciones. Recuerden que ya se había dividido el reino en dos, las tribus del norte, las tribus del sur. Las del norte, las 10 tribus, fueron dispersas por su rebeldía por todas las naciones. Y aquí Judá estaba haciendo lo mismo que casa de Israel, solo que estaba oprimiendo a sus propios hermanos. Y no estaban una vez más cumpliendo con las leyes del año sabático y del año del jubileo. Y en esto los confronta Jeremías. Y llega un punto en que dice que ellos se arrepintieron, le dan libertad a sus hermanos, vuelven a obedecer estos mandamientos, a decir, ok, sí, nos arrepentimos, pero miren qué tipo de arrepentimiento tiene el pueblo. Porque dice que habían hecho este juramento en la presencia del Eterno y que lo habían hecho en la casa en donde era invocado su nombre.
Versículo 16. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, perdón, y habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Adonai, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo promulgo libertad, dice Adonai, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Miren familia, aquí vemos otro ejemplo en donde nos da a entender que Israel había hecho un convenio, Judá había hecho un convenio con el Eterno de que iba a volver a la Torá, que iba a dejar libre, iba a cumplir con las leyes del año sabático y del jubileo, pero resulta que a última hora se arrepintieron. Y dice el Eterno, ustedes han profanado mi nombre. Y esa es la clave por la cual el Eterno legalmente puede ahora, o no es que puede, sino que debe, porque Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su palabra. Y como vemos que su palabra tiene un contexto legal, Él ahora debe activar, podríamos decir, las consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque el pueblo profana el nombre del Eterno. Y esto tiene que ver relación con el estudio de la semana anterior, que hablamos que era realmente la profanación del nombre y la blasfemia del nombre del Eterno. O sea que los invito a que vean ese estudio. Y vemos también que acá se nos están mencionando esto de acuerdo al diccionario y toman este ejemplo. ¿Por qué? Porque el pueblo también hace un convenio similar. Y ahora al hacer este convenio, ellos están así poniendo su cabeza. O sea, ellos están diciendo, listo, hicieron el convenio diciendo, nosotros vamos a obedecer y si rompemos este convenio, que así como se hizo con estos animales, se haga con nosotros. Ahora entendemos por qué el Eterno dice, va a venir ahora, como dice en Jeremías, versículo 18, no, 16, dice, por eso ahora le dan libertad. Miren cómo dice el versículo 16, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, ya habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que habéis dejado libre a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. 17. Por tanto, así dice Adonai, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno la libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí, yo promulgo libertad. Miren lo que dice el Eterno, yo promulgo libertad. Dice Adonai, ¿a qué le da libertad el Eterno? A la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Miren, ahora le está dejando claro que el pueblo había roto el convenio, había roto el pacto. Por ende, ahora las maldiciones de la desobediencia, de la rebelión, caen sobre ellos, porque ellos habían confirmado un pacto en la presencia del Eterno y habían hecho un ritual para dejar claro que ellos iban a obedecer, que ellos iban a ser firmes al pacto, pero resulta que a última hora lo rompen. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, familia. Miren cómo esto está tan involucrado dentro de las escrituras, familia. Otra clase de rituales que podían implicar la maldición para el que juraba también se encuentra en las escrituras, como el sacrificio de animales y el rociamiento de sangre, Éxodo capítulo 24:8 y Salmo 55, que parece transmitir un mensaje similar, que nuestra sangre sea derramada como la sangre de estas víctimas. Entonces vemos cómo ahora la bendición y la maldición en la perspectiva bíblica tiene otra definición. Hay que verlo desde un contexto legal. Y vemos que no solo en la Biblia, sino que también era algo que culturalmente era legal y que era necesario, que necesitábamos conocer. ¿Por qué? Porque ahora entendemos y vamos a empezar a ver ahora cómo el Eterno, y es algo que hemos estado aprendiendo, cómo hace un precedente contracultural con respecto a las naciones. Igual, obviamente, vemos que el vocabulario es similar, pero las condiciones son distintas. Bien. Como alternativa,
una cantidad de textos bíblicos brindan ejemplos de rituales de juramento, de pactos que indican lo opuesto a la maldición, es decir, la bendición, lo que refleja el aspecto positivo de compartir lazos de parentesco sagrado. Por ejemplo, las partes que hacen un pacto pueden compartir una simple comida para confirmar su nueva fraternidad familiar. Lo vemos en Génesis capítulo 26, 30, 31, 54, Éxodo 24, 11, Josué 9, 14 al 15, Lucas 22, 14 al 23. Y esto ahora nos tiene que hacer preguntar porque en Lucas capítulo 22 está hablando del nuevo pacto, de que Yeshua les dice, esta es la sangre del nuevo, la copa de la vid, la copa es la copa del nuevo pacto. Está rectificando un pacto. Miren cómo ahora estamos viendo que estos temas llegan, se habla desde Génesis hasta en los escritos del primer siglo. Asimismo, el uso común de la terminología de parentesco, hermano, en Reyes capítulo 20, de 32 al 34, padre e hijo en Salmos 2, capítulo 7, en Salmo 89, del 26 al 28, según de Samuel 7, 14 y Lucas 22, 29, son vocabularios de que cuando vemos que habla de hermano, padre e hijo, es un vocabulario que no es de afecto, sino que es un vocabulario de legalidad. Si yo entro en pacto con alguien, esa persona es mi hermano. Exactamente, de convenio. Yo hago un convenio, es mi hermano de convenio. Ambos estamos sujetos al mismo convenio y eso nos hace parte de una gran familia. Acá vemos que dentro del Antiguo Medio Oriente este vocabulario no está asociado a cariño, afecto o digamos familia de sangre, sino que está sujeto a un vocabulario de legalidad, contexto legal. Y esto es algo que viene interesante, familia, porque nos tiene que hacer pensar quién es realmente mi hermano, quién es mi prójimo. Mi hermano es aquel que está en el mismo convenio, está sujeto al mismo convenio al que yo estoy sujeto. Y nuestro convenio, ¿con quién es? Con el Eterno. Entonces, no todos son hermanos, no todos están en el mismo convenio. Si están en el mismo convenio, es mi hermano. Y eso es algo que tenemos que corregir y ser sabios. Miren, porque para nosotros cualquiera es hermano. A cualquiera le decimos hermano. Y es algo que tenemos que corregir, familia. ¿Por qué? Porque miren, es un carácter legal. De acuerdo a la Biblia es carácter legal. Y si a alguien yo le estoy diciendo que es mi hermano, es porque estamos en el mismo convenio, familia. Bien. Entonces vemos que todo este vocabulario de bendición y maldición tiene que ver con lo que es la legalidad de un convenio, de un pacto. ¿Queremos ser prósperos? ¿Queremos tener éxito, familia? Acá vamos descubriendo algunas claves, algunos principios para alcanzar el éxito en nuestras vidas. Pero esto ahora nos está haciendo ver que el éxito no es de acuerdo a lo que yo creo que es éxito, o de acuerdo a lo que yo creo que es la prosperidad. Vamos a ver, estamos viendo que es muy distinto, familia. La bendición es muy distinto a como yo la veía desde este lado del mundo. Dentro del contexto bíblico tiene otro contexto, tiene otra forma de verlo y que realmente está hablando de un parámetro legal. Miren, familia, vamos a seguir. En el diccionario también me menciona lo siguiente: los pactos divinos en la economía de la historia de la salvación. Y esto es algo bien interesante, por eso quiero compartírselos. Israel es el único entre los pueblos de antiguo cercano oriente. Miren lo que dice. ¿Por qué? Porque ahora vemos que el vocabulario entre lo que es Antiguo Medio Oriente y el pacto en la Biblia, los vocabularios son distintos. Pero hay algo que hace a Israel único, diferente a las otras naciones. Dice, Israel es único entre los pueblos del Antiguo Cercano Oriente, porque creía que Dios se había involucrado en un pacto con ellos. O sea, cuando leemos la Biblia, el Eterno se involucra en un pacto con Israel. Es Dios haciendo el pacto con su pueblo. Si bien los no israelitas hicieron pactos con otros pueblos invocando a otros dioses, solamente el Dios de Israel inicia un pacto y se obliga a sí mismo mediante juramento a su pueblo. Génesis capítulo 22 del 16 al 18 y en Hebreos capítulo
6, 13, 19 se hace eco de lo que dice en Génesis capítulo 22, que es el pacto que hace el Eterno con Abraham, que le va a dar descendencia, que va a ser padre de naciones. Miren cuál es el pacto original. El pacto original es el de Abraham, que en Hebreos se está haciendo eco de ese mismo pacto. E Israel contesta jurando el pacto por el cual contrajeron obligaciones para con él. Éxodo capítulo 24 del 3 al 11. Cuando ellos dicen, sí, aceptamos, vamos a obedecer todo lo que tú nos digas, todo lo que el Eterno diga. Entonces lo dicen a Moisés, todo lo que el Eterno diga, eso haremos. Ese vocabulario nos sujeta al convenio. Por eso cuando les decía al principio, cuando nosotros reconocemos a Yeshua, que es nuestro Mesías y que por él tenemos la salvación y creemos en el Dios de Israel, esa es nuestra confesión de que somos parte del pueblo, de que estamos sujetos a este convenio. Nosotros mismos hemos tomado la decisión al reconocer a Yeshua como el Mesías, quien él muere y que el Eterno lo levanta entre los muertos. Eso es un vocabulario de que yo estoy aceptando el convenio, que es el convenio que Yeshua cumplió, que es la Torah. Bien. Entonces habíamos quedado que Israel dice, bueno, aún después de violar el juramento adorando al becerro de oro en Éxodo 32, Moisés descubre cómo las misericordias juradas tienen prioridad sobre las maldiciones de los pactos. Éxodo capítulo 32, 13. Y esto es cuando Moisés intercede ante el Eterno por su pueblo. Y esto nos está mostrando que a pesar de que hay condiciones digamos, jurídicas, podríamos decirlo, que están, si yo obedezco la bendición, si yo desobedezco la maldición, Moisés descubre algo, que es la misericordia jurada. Descubre una cláusula que nos permite regresar al pacto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tienen prioridad sobre las maldiciones y los pactos. Y de esta manera, el pacto de Israel se renueva conforme a la gracia y a la misericordia de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Perdón, 33, 19. Gracias, hermana. 33, 19. El patrón de los pactos divinos caracteriza toda la economía de la historia de la salvación, empezando con la creación. Miren desde cuándo el Eterno, Él quiere hacer un pacto con la humanidad, con su creación. Desde Génesis, familia, desde la creación. El clímax es la santificación del Shabbat, la señal del pacto. Esa es la señal de que yo estoy en convenio con el Eterno, con la creación y con Israel. Génesis capítulo 2 del 1 al 4, Éxodo 31 del 16 al 17. El plan paternal de Dios para su familia avanza en cada etapa de la historia de la salvación a través de una serie de pactos divinos que tuvieron mediadores elegidos. El primer pacto lo hizo con Adán. Después se renueva con Noé. Después se renueva con Abraham. Después se renueva con Moisés, con David y finalmente con Yeshua. Por eso ahora entendemos, miren, con Adán hizo un pacto. La humanidad lo rompe. El mismo patrón se repite con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Pero ahora llegamos a Yeshua, a quien se conoce como el último Adán. Y en él se consuma este pacto. O sea, con él se da inicio a esta renovación de pacto. Y se activa esta cláusula que veíamos que Moisés había descubierto, que es las misericordias juradas, la misericordia de Dios. Y ahora vemos que la misericordia tiene una connotación legal, familia. No es algo sentimental, algo de pena o que, ay, pobrecito, no. Hay una connotación legal en este término de la misericordia de Dios, que esto viene a ser como una especie de cláusula que nos da una opción de regresar al pacto, pero con ciertas condiciones. Entonces esto es algo bien interesante, familia, que estamos
desarrollando y viendo y definiendo lo que es el pacto. Bien, ahora estamos definiendo lo que es pacto. Ahora yo, familia, quiero, en base a lo que hemos visto y hemos analizado en la parte teórica, lo podríamos decir, quiero preguntarle, familia, ¿cuál es la principal bendición que el Eterno nos da? Quiero invitar a los hermanos que están también en vivo en internet que nos dejen su comentario en el chat. Yo les pregunto esto, familia. ¿Cuál es la principal bendición que el Eterno nos da? La vida, dice nuestra hermana Rosario. A ver, los hermanos de internet, les doy unos minutitos para que digan cuál es esa bendición que nos da. La resurrección, ¿qué más? ¿Qué más, familia? Pueden participar, pueden escribir en el chat cuál es esa bendición principal que nos da Dios. Y esto va a hacer que también definamos, como yo les decía al principio, la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad dentro del contexto bíblico? Vida eterna, dice Héctor. Aldo dice volver al Edén. Interesante. Esa respuesta está bastante interesante. Y esto es algo que tenemos que preguntarnos, y esto ahora nos tiene que hacer nosotros reflexionar y redefinir algunos términos. Hemos estado redefiniendo lo que es la bendición, lo que es la maldición. Ahora vamos a definir qué es la prosperidad. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es a lo que tenemos que apuntar nosotros como prosperidad? Alexis dice vida eterna y sustento. Amén, Baruch Hashem. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Yeshua, dice Ramón. Amén. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Levítico, capítulo 26, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Vamos a Levítico 26 y vamos a los versículos 11 y 12. 26, 11 y 12 dice lo siguiente. Es más, vamos a leer del 9, dice. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Este vocabulario, ¿a qué pacto les hace acordar? Al de Abraham. Es el mismo pacto desde el principio, familia. Y dice el versículo 10, comeréis lo ajeno de mucho tiempo y pondréis fuera la leña para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. Yo os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Qué está diciendo aquí? Recuerden, esto lo podemos ubicar dentro de la metodología de estudio en honor y vergüenza. ¿Qué está diciendo el Eterno? Está rectificando el pacto ahora de nuevo. En Levíticos 16 le está haciendo memoria al pueblo del pacto que hizo con Abraham, que lo hizo con Jacob y que lo hizo con Isaac. El mismo pacto, cuando analizamos los pactos, y los invito a que vayan a ver los estudios de Génesis, vimos que el mismo pacto que hace con Abraham, lo hace con Isaac, lo hace con Jacob. Después los está renovando con Moisés. Y ahora de vuelta está haciéndole memoria de ese pacto. Y esto nos muestra la fidelidad del Eterno a su palabra. Y dice, las bendiciones, comeréis de lo ajeno, pondréis fuera lo viejo y guardarás los nuevos. O sea, miren la abundancia, el sustento que va a dar. ¿Ah? Lo añejo, perdón, lo añejo. Dice, y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea, miren el sustento y la provisión que va a dar el Eterno por la fidelidad del pacto del Eterno con Abraham. Que ahora Israel es parte de ese pacto y está siendo renovado ese convenio con Israel. Pero miren, lo que más me llamó la atención fue el versículo 11 y 12. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios. ¿Qué está diciendo el Eterno? ¿Cuál es el propósito de la creación del Eterno? El habitar entre su pueblo. ¿Cómo lo sabemos?
leamos Génesis capítulo 1, capítulo 2. Ese es el cosmos, ese es el orden perfecto del Eterno. Que Él habite entre nosotros, es el poner su morada, poner su tabernáculo, su santuario, su templo, el Edén, y que nosotros habitemos en el jardín del Edén y que podamos estar en su presencia y Él caminar entre nosotros como lo hacía con Adán y Eva. Entonces, ¿cuál es la principal bendición que el Eterno nos da? Es tener la bendición y la posibilidad, como decía uno de nuestros hermanos, de regresar al Edén. ¿Y cómo hoy podemos regresar al Edén? A través de Yeshua. Porque nosotros fuimos exiliados por nuestra rebelión. La humanidad fue exiliada del Edén por su rebelión. O sea que entró en caos. Y al entrar en caos, familia, entonces ahora vemos que hay un solo camino, que es Yeshua. Que ahora nosotros podemos entrar en este pacto y disfrutar de estas bendiciones. Pero también nos habla de maldiciones. Ahora sabemos que la prosperidad viene por la obediencia, porque dice, si ustedes guardan mis mandamientos, van a venir todas estas cosas. Miren cómo decía al principio, por eso yo les decía que tuvieran en memoria de todo esto. Dice, guárdense, dice, de la idolatría. Tengan en reverencia el día de reposo. ¿Por qué? Porque como recién leíamos en los comentarios, el día de Shabbat es una señal de pacto y lo vemos en Éxodo capítulo 31 en el versículo 12 en adelante, que es la señal que nos hace apartados. Y no solo es guardar el día de reposo, sino que también reverenciar su santuario. ¿Por qué? Porque en el versículo 12, ¿qué está diciendo? Que Él va a 11, Él va a habitar entre nosotros. Y dice que Él va a poner su morada en medio de nosotros. Por eso les dice, guarden el día de reposo como la señal del pacto, pero también tengan reverencia a mi santuario. ¿Por qué? Porque es mi morada y yo quiero habitar entre ustedes. Esto es una conexión directa con la creación original, con la creación perfecta del Eterno, el Edén y el jardín del Edén. El templo, el tabernáculo eran microcosmos, pequeños ejemplos, para que tengamos una idea de lo que era la creación perfecta del Eterno en un principio. Entonces, acá vemos cómo ahora la bendición, vemos que es un poco lo que habla de bendición. Básicamente nos dice la bendición es, si yo obedezco, voy a habitar seguro, voy a tener abundancia, voy a tener tierra, voy a tener heredad. O sea, nos da una promesa de estar tranquilos. Siempre y cuando dice en el versículo 3 de Levíticos 26, si anduvieras en mis decretos y guardes mis mandamientos y los pusieras por obra. Y ahí empieza a hablar de que va a hacer que llueva en la tierra, que los frutos se den a su tiempo, que la tierra dé su fruto, que no solo vamos a ser bendecidos nosotros, sino que también nuestro ganado, nuestros animales. O sea, miren la bendición, qué grande es siempre y cuando nos mantengamos en sus mandamientos y los pusiéramos por obra. La clave del éxito, la clave de la prosperidad, familia. Pero si yo no obedezco, si yo no guardo sus mandamientos, lamentablemente estoy yendo en contra de del pacto que el Eterno hizo con su pueblo. Y por eso ahora en el versículo 14 empieza a hablar de las maldiciones. Y empieza desde el versículo 14 hasta el versículo 46. Miren la cantidad de maldiciones. Y ahora ya sabemos que maldiciones es por rebeldía. Todo lo que va a venir si uno no obedece lo que dice el pacto. ¿Y cómo lo sabemos? Miren, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Pero si no oyereis ni hiciereis estos mis mandamientos, miren acá, ¿cómo empezó? Si ustedes guardan y ponen por obra, todo esto les vendrá. Ahora nos dice, si no oyen y no ponen por obra estos mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos,
no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenten el alma. Y sabréis en vano y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Wow, familia, miren, y recuerden qué es lo que habíamos leído recién, que las maldiciones cómo iban dentro de los contratos de Antiguo Medio Oriente, en los pactos de Medio Oriente, cómo iban las maldiciones, de las más leves hasta las más graves. O sea que teniendo eso en mente, lo mínimo que si nosotros desobedecemos el mandamiento, esto vendría a ser lo mínimo, vendría a ser el principio de las consecuencias negativas de no obedecer el pacto, como lo dicen desde un principio. Y lo interesante es que vemos que dicen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, por vuestra rebeldía. Ya tengo una duda aquí con esta palabra pecados. Pecado, hatat. Ok. Por ir en contra, hatat, es ahí dice pecado, hatat. ¿Y cuáles eran los pecados de hatat? Aquellos que eran por ¿ah? Rebelión. No, eso es pechá. Esto era más que nada por pecados que eran a través de lo que era de hacerlos de forma consciente. Obviamente, si son hatat, tienen la opción de una rectificación. Si ahí dijera que fueran, aquí es bien interesante porque ahora vamos a entender por qué hay una cláusula que Moisés había descubierto al descubrir la misericordia jurada del Eterno. Porque aquí está hablando de pecados que uno hace, transgrede a conciencia, pero hay una cláusula que me permite rectificar eso. Que si yo no lo hago, entonces ya entro en un carácter de un pecado de rebelión que ya no tiene perdón. Interesante, tengamos en mente eso. Dice que va a ser 7 veces peor. Aquí ya nombra una vez 7 veces. Y quiero que tengamos esto también, por eso se los marqué, para que vayamos contando cuántas veces dice 7 veces en esta porción. Ahora vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como un bronce. O sea, miren cómo esto va a ir como escalando. Empezamos que primero que iba a haber qué, no iba a haber semilla, no iba a haber qué comer, iba a haber enfermedad, por lo que nos dice, ese era el principio. Ahora, si nosotros decidimos seguir estando en rebelión y no poner por los mandamientos y no escuchar la voz del Eterno, dice el Eterno, y quebrantaré la soberbia de vosotros, de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como un hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, o sea, ella está hablando de rebeldía, y no me quisieres oír, o sea, quiere decir que primero eran unos pecados que yo sí transgredí, tengo la opción de corregirlo. Pero si yo decido seguir caminando en oposición, ¿en qué se convierte eso, familia? En rebeldía. Entonces dice ahora el Eterno, miren, ahora porque ustedes decidieron seguir en rebeldía, las consecuencias suben un nivel más. Y no me quisiste oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. Otra vez dice 7 veces más plagas, 7 veces más. O sea, vemos cómo esto va tomando cada vez mayor, podríamos decir como mayor intensidad.
intensidad, mayor intensidad. Empezamos con algo bajo, que hay una posibilidad de uno decir, ok, rectifico lo que hice. No, quiero seguir caminando como terco, como burrito, por donde yo quiero en oposición al Eterno. Listo. Subimos una escala más, una intensidad más alta. Versículo 22 dice, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestros granos y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. O sea, miren ya como ahora pasamos a un nivel más alto, familia. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, o sea, seguimos como obstinados. Muy bien, gracias, amor. Es mi esposa, familia. Siguen obstinados, seguimos obstinados, que no voy a obedecer, no voy a escuchar al Eterno. Ok, miren lo que dice. Yo también procederé en contra de vosotros y os haré y os heriré aún 7 veces más, otra vez, por vuestro pecado. Miren cómo, ¿quiénes son los que están haciendo, intensificando las consecuencias negativas? Somos nosotros mismos, familia. Somos nosotros mismos. El Eterno nos está dejando saber que el caos no viene por factores ajenos, sino que somos nosotros los agentes de caos, familia. Si nosotros seguimos caminando en contra de lo que el Eterno dice, haciendo lo que nuestra voluntad quiere hacer, lo que nuestro corazón quiere hacer, y seguimos, miren, acá estaba hablando ya la tercera vez que está diciendo, si anduvieres conmigo en oposición, o sea, ya ahora pasa a ser una obstinación, ya a ser un capricho de no querer obedecer, familia, dice el Eterno, vendrán todas estas cosas 7 veces peor. Versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y aquí ya estamos ya en el sumum, digamos, en el clímax más alto de los niveles de intensidad de lo que es si nosotros como pueblo seguimos obstinados a obedecer al Eterno. Dice, versículo 25, traeré sobre vosotros espada vengadora. ¿En vindicación de qué? Del pacto. Él lo va a hacer por el pacto. Recuerden que el Eterno es fiel a su pacto. Y esto nos está diciendo que Él va a tener que, tristemente, algo que Él no quiere hacer es, obviamente, que es algo legal que Él puede hacer y que debe hacer, porque Él es fiel a su pacto. Él tiene que vindicar ese pacto. Él tiene que rectificar ese pacto. Y va a tener que traer espada vengadora. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Y cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan con un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. O sea, miren la escasez y el punto tan crítico que no va a haber para saciaros. ¿Cómo se van a cerrar las puertas? ¿Cómo se van a cerrar las provisiones? Al punto que vamos a estar expuestos, ya no vamos a estar habitando seguros como nos decía al principio en las bendiciones, que el Eterno se encargaría de poner fuera de nuestras vidas al enemigo. Sino que ahora, por nuestra culpa, miren, está siendo bien claro el Eterno, porque ustedes son obstinados, no quieren entender, no me quieren oír, dice el Eterno, va a haber un punto en que voy a tener que traerlos a espada. Voy a tener que traer el vengador, o sea, va a tener que venir con rigor, hacernos entender que quebrantamos el pacto. Y acá está dando un ejemplo. Vamos a leer los siguientes versículos. Si aún con esto no oyereis, sino que procedieras conmigo en oposición, o sea, ya pasó esto a un nivel más alto de obstinación. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. O sea, 7 veces más. O sea, miren cómo se está intensificando y todo se intensifica por 7, familia. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestros hijos. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos.
y mi alma os abominará. Wow, familia. Es interesante que ahora vemos que las cláusulas del convenio son iguales que las cláusulas del convenio de un pacto de Antiguo Medio Oriente. Lo que acabamos de leer de acuerdo al contexto. Y miren el nivel que tiene que llegar el Eterno. Versículo 36, vamos a saltar al versículo 36. Y a los que queden de vosotros, infundiré en su corazón tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Miren el tormento, familia, miren lo horrorizado que vamos a andar si seguimos obstinados en no obedecer al Eterno. Versículo 37. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Wow, familia, es bien interesante ver cómo nos está enseñando el Eterno de que, y esto es la gran diferencia con Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente, el caos venía por factores ajenos. El inframundo, culpas de otros. En cambio, el Eterno dice, no, el caos viene por culpa de ustedes. Yo les he dado la bendición de ustedes poder vivir en prosperidad, tener éxito. Y vemos que Israel era una nación exitosa mientras se mantenía dentro del pacto. Por eso leíamos y les había marcado en el comentario Jeremías capítulo 34. Vemos que Israel era próspero. Dice que en ese momento Judea era tan próspera, pero estaban oprimiéndose por esa prosperidad. Habían quitado sus vistas del Eterno y habían puesto sus ojos en la prosperidad. ¿Y qué estaban haciendo? Oprimiendo a sus hermanos. Viene Jeremías, los confronta, viene con palabra de confrontación al pueblo. El pueblo se arrepiente, pero a los 2 segundos, podríamos decir así, parafraseando, deciden obstinarse y el Eterno está haciendo mención de todo esto que están leyendo ahora, familia. Esta era la gran diferencia con el Antiguo Medio Oriente. Israel, si entraba en caos, no era por culpa de otros, era por culpa de nosotros mismos. Si estamos en caos es por culpa de nosotros mismos, familia. Entonces, vemos cómo esto está... acá vemos que cuántas veces se menciona 7, familia. Vamos a ver cuántas veces se menciona 7. Tenemos 1, 2, 3, 4 veces en muy pocos versículos que se habla del 7. Y el 7 tiene un significado, familia. El 7 está relacionado con el Eterno, con la perfección del Eterno. Y esto lo vemos desde el principio. 6 días de la semana, el séptimo, Shabbat. Trabajarás 6 años, el séptimo, descansarás. 7 semanas, contarás 7 semanas y viene Shavuot. ¿Y qué pasó en Shavuot? Pentecostés. El poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, desciende sobre el pueblo. Después tenemos 7 años por 7 años, por 7 ciclos de años. ¿Cuántos son? 49 más un año, jubileo. O sea, miren la importancia del 7 y esto nos está hablando sobre el carácter del Eterno. Pero podemos ver que dentro del carácter del Eterno no solo es redención y libertad, como lo que representa el Shemitah, el año de reposo, o el jubileo, sino que también es, podemos decir que es un poco más estricto. No es solo libertad, sino que también, si yo no tomo las decisiones, eso se puede convertir se puede convertir en, no en terror, sino que podemos decir en consecuencias negativas para mi vida. Pero hay un propósito, hay un porqué. ¿Y esto qué nos quiere decir que tantas veces se mencione 7? Es que es el Eterno mismo quien está tomando cartas en el asunto. En el libro de Job lo podemos leer y podemos ver que Job dice, lo bueno y lo no tan bueno ante mis ojos, estoy parafraseando, familia, todo proviene del Eterno. ¿Pero a causa de qué? De mis decisiones. ¿De qué hago yo? Porque eso es lo que le está diciendo en el capítulo 26 a Israel. Está aclarando. Si ustedes hacen lo correcto, van a vivir seguros en bendición.
Pero si hacen lo incorrecto, todo esto les vendrá. Y ahora entendemos por qué las maldiciones son más que las bendiciones. Porque el Eterno nunca quiso que su pueblo desobedeciera el pacto. Pero a pesar de que las maldiciones fueron muchas, el pueblo desobedeció. Y nosotros éramos parte de todo eso. Y ahora por la gracia y la misericordia de Dios, ahora podemos volver y rectificar todo eso. Estamos a tiempo, familia. Y seguro que cuando vemos esto de 7 veces, se nos viene a la mente palabras de Yeshua. Cuando él dice que vamos a ir a Lucas capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 de Lucas. Porque ahora ya teniendo esto en mente, familia, vamos a poder entender lo que comprendía la audiencia de Lucas cuando Yeshua habló de 7 veces. Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, y los invito, familia, que vayan y vean el estudio de blasfemia, profanación del nombre del Eterno que hicimos la semana anterior. ¿Por qué? Porque esto es parte de ese estudio. Así que vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer los versículos 24 al 26. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegue, la hallaré barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora nosotros, conociendo el contexto de lo que la audiencia de Yeshua entendía en primer siglo, les puedo asegurar que se les vinieron a la mente el capítulo 26 y Deuteronomio 28 de las maldiciones y bendiciones y maldiciones, familia. Yeshua sí está tomando algo que está hablando en un vocabulario que era la influencia del momento en el primer siglo. El pensamiento filosófico helenista y de todas estas cosas raras. Yeshua está usando ese vocabulario, pero a la vez le está dejando saber de que el caos viene ¿por quién? Por culpa del hombre, dice. Esas cosas que eran el caos, esos espíritus inmundos son una representación del caos. Cuando yo vengo ahora a las escrituras, vengo a la Torah, ahora tengo la bendición, tengo la prosperidad, el éxito. Por eso les dice, cuando estos espíritus, este caos se va de la vida, ¿qué va a encontrar cuando regrese si esta persona no cuida de mantenerse en obediencia? Va a encontrar la casa ordenada. Está parafraseando, está haciendo como una parábola el Mesías aquí, a una confrontación pública que le estaban haciendo los fariseos. Y él está diciendo, si esa persona ahora se mantiene en obediencia, va a tener una casa ordenada, adornada, hermosa. Pero ¿qué pasa? En algún momento, si nosotros nos equivocamos o decidimos obstinarnos e ir en contra de lo que el Eterno nos dice, esto es lo que para ustedes los va a llevar al éxito, los va a llevar a la prosperidad, a vivir en seguridad, a tener abundancia. Vamos en contra de lo que Él dice que debemos hacer. Sí, vamos a estar todo ordenado, pero ese caos vuelve. Y vuelve 7 veces peor. Y lo vemos en en Levíticos capítulo 26, familia. Porque 7 veces dice el Eterno, y cada vez que dice 7 veces, es un nivel más que sube la intensidad de las consecuencias negativas. Ajá. Amén. Ahí hay otro ejemplo. Aquí mi esposa dice que no sé si la habrán escuchado, pero lo vamos a repetir de vuelta. Con Jeremías, el pueblo obedece, son librados de los babilónicos, pero al volver a pecar, al volver a ir en contra del pacto, las consecuencias fueron mucho peores que al principio. Ahí tenemos un ejemplo. Y ahora entendemos la mentalidad de la audiencia original de Yeshua. Ellos están haciendo ahora conexiones seguro con Jeremías, están haciendo conexiones con el libro de Deuteronomio capítulo 28 y Levítico 26. Porque recuerden, nosotros no somos la audiencia original, familia. Tenemos que tratar de pensar como esa audiencia pensaba.
Y está pensando en eso, familia. Y quiero que vamos a Jeremías, familia, para cerrar la idea. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 17, que es parte de la porción de los profetas que se lee en esta semana. Vamos a Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 5 al 12. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Adonai, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Adonai. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Adonai, cuya confianza es Adonai, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Quiero corroborar aquí una cosita. Salmo 1, párrafo 3. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas serán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow, familia, qué hermoso este vocabulario. Amén. Amén. Es como el año séptimo, familia. Es como el año séptimo. Wow, familia, por eso a mí me llamó la atención de lo hermoso de cómo dice el Eterno de una forma poética, nos dice, obedezcan mis mandamientos, oigan mi palabra, pónganla por obra. De esa forma vamos a ser como un árbol fructífero. Pero si hacemos lo contrario, vamos a aplicar lo que dice el versículo 5 y 6, familia. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿De quién es la culpa, familia? Nuestra. Y vemos que esto no fue un golpe de genio del profeta Jeremías. Él está citando Salmos capítulo 1. Está ahora citando Levíticos capítulo 26. De una forma, podríamos decir, poética de alguna forma. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de nuestro corazón. Dice yo Adonai. Cuando dice yo Adonai es un término legal. Que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Familia, vocabulario que lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 23. Miren, familia, cómo hacemos conexiones y ahora estamos entendiendo de lo que está hablando, de ir en contra del pacto. Y esto, vamos a ir leyendo, dice, versículo 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es lo que injustamente amontona, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Familia, miren lo que nosotros consideramos prosperidad y bendición, lo que se considera como prosperidad y bendición de este lado del mundo, en esta cultura consumista occidental, para el mundo en sí, tiene razón mi esposa, para el mundo, lo que nosotros decimos que es prosperidad y abundancia, ¿qué es, familia? Plata, viajes, auto último modelo, casa, mucho dinero en el banco. Miren lo que dice Jeremías. Como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará. Y en su postrimería será insensato. Más alto, hermana, para que la escuchen. Teniendo lo que el pueblo se repitió, dijo que iba a obedecer y después no más se retiró. Que justamente la tierra que me no, vuelva a mi Exactamente, ¿ve? Amén. Acá están, para los que no escuchan, por ahí no se escuchó bien, nos están comentando que
Esto es lo que después vemos más adelante en el capítulo 34 de Jeremías que sucede con el pueblo. Ellos se arrepienten, reconocen que estaban acumulando riquezas de forma, digamos, avariciosa, así como dice, aumentando sus riquezas injustamente, dice, con opresión, porque no estaban dejando libre a su hermano. A su hermano no lo estaban dejando libre. Ellos dicen, no, sí, vamos a dejarlos libres, hacen un juramento, pero de 2 minutos después rompen ese pacto. Y ahora viene la opresión. ¿Y ahora de qué les sirvió acumular tantas riquezas? De nada, porque vino la espada. Vino la espada y tanta riqueza, ¿de qué les sirvió? No estamos diciendo que hay que ser pobre, familia, sino que tenemos que ser sabios a la hora de hablar de prosperidad. No es tener plata, no es tener la casa de último momento, el campo más productivo, no, familia. Ser próspero es tener lo que veíamos en el capítulo 26 de Levítico, el versículo 11 y 12. Poder llegar a tener la bendición de ser parte del cosmos perfecto del Eterno, de volver al Edén. Lo demás, el dinero, las riquezas, son añadiduras. Yeshua decía, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto son añadiduras. Las riquezas no es lo que a mí me determina ser próspero. Yo puedo ser rico, familia, muy rico, pero de tanta riqueza puedo estar enfermo. Ese es un dicho que decía mi suegra, ¿no? Sí, mi suegra decía eso. Es tan rico que lo único que tiene es plata. O sea que no tiene nada, familia. Porque nos morimos. ¿Y para qué nos sirve el dinero? Para nada. No nos sirve para nada. Nos vamos al cajón, nos vamos a descansar. ¿Y qué hacemos con todas las riquezas? Viene el buitre, vienen los chacales, los herederos la despilfarran. ¿Para qué sirvió? Ahora entendemos que el concepto de prosperidad y éxito es totalmente distinto en la Biblia. Y hoy tenemos la bendición de poder nosotros experimentar eso a través de Yeshua. Obviamente sabemos que en este mundo el dinero es necesario, sí, pero no tiene que ser nuestro foco. No tiene que ser nuestro enfoque. El Eterno nos va a proveer siempre y cuando nosotros busquemos su reino, de acuerdo a lo que nos menciona Yeshua. Todo después vendrá por añadidura. Si Él nos da mucho, Baruch Hashem, es por algo. Si no das poco, Baruch Hashem, bendito sea Él, porque es por algo también. Hay algo que tenemos que aprender. Pero en todo vemos, ¿saben qué, familia? Esta cláusula de perdón que vio Moisés. Miren lo que acá estaba diciendo, familia. Acá vamos a continuar, vamos a terminar con Jeremías. Dice que, ¿de qué nos sirve en el versículo 11 hacer riquezas? Si no busco el reino de Dios, y buscar el reino de Dios, que es poner por obra sus mandamientos, no es otra cosa, familia. Justicia y bondad, que viene a causa de qué. Y familia, los invito a que vayan y vean el estudio que hicimos de introducción de justicia y bondad, por favor, familia. Porque llegamos a la conclusión, y para que ustedes puedan entender por qué llegamos a la conclusión, que la obediencia a los mandamientos va a dar como resultado justicia y bondad. Porque me va a enseñar el carácter del rey. Y yo, siendo hijo del rey, tengo que hacer lo mismo que hace el rey. Pero ¿qué va a hacer que yo exprese justicia y bondad? Si yo obedezco los mandamientos. El resultado va a ser de forma automática justicia y bondad. Así que los invito a que vean ese estudio. Está en nuestro canal de YouTube, en la Biblia, en su contexto. Se los dejo en la descripción aquí, en la cajita de descripciones. Les voy a dejar el enlace para que puedan y lo vean. Y la lista completa de todos los estudios que hicimos de la introducción a la metodología. Pero volvemos a Jeremías. Vamos a volver a Jeremías y vamos a leer el último versículo, el 12. Dice, vamos a leer del 11, digo, como la perdiz que cubre lo que no puso. Es el que injustamente aumenta riquezas. En la mitad de sus días las dejará. Y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Oh Adonai, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados.
Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Adonai, porque dejaron a Adonai manantial de aguas vivas. Wow, familia. ¿Qué va a pasar? Pues yo puedo tener todas las riquezas del mundo, pero si yo dejo a Adonai, ¿de qué me sirve? Yo puedo ser el hombre más exitoso del mundo, aclaro, del mundo. Pero si me alejo de Adonai, ¿de qué me sirve? Si me alejo de la fuente de aguas vivas. Si yo pongo más los ojos en la bendición que en el dador de la bendición, ¿de qué me sirve, familia? Esta es la clave del éxito de acuerdo a la Biblia. Esta es la clave del éxito, familia. ¿Queremos ser exitosos? ¿Queremos ser prósperos? No lo midamos en riquezas, en cosas del mundo, sino midámoslos en el tesoro que tenemos para poder crear y hacer en los cielos, familia, en la eternidad, buscando el reino de Dios y su justicia. Como dice aquí, dice, el trono de la gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Y cuál es nuestro santuario? ¿A dónde está puesta mi mirada? ¿Cuál es mi santuario? ¿Es la casa de Dios o es mi casa? Algo que en el libro de Nehemías lo podemos ver cuando Israel vuelve a la tierra, Judá vuelve a la tierra. Tienen la bendición de volver, de reedificar la ciudad, de reedificar el templo. ¿Y qué hizo el pueblo? Edificó primero sus casas. Y el templo quedó en ruinas. Hasta que vino un profeta y les dijo, vino Ageo y les dijo, ¿qué están haciendo? Estoy parafraseando la historia, pero lean Nehemías y Ageo. ¿Qué están haciendo? Sus casas muy hermosas, pero la casa del Eterno está destruida. Y el dinero que el Eterno proveyó a través del rey de Persia era para levantar su casa, no la de ustedes. Arrepiéntanse y pónganse en mano a la obra. Y ahora vemos lo que dice Jeremías. ¿En qué lugar? ¿A dónde está mi mirada? ¿En qué santuario está la mirada mía? ¿En el santuario del rey? ¿Del Dios de Israel? ¿O en el santuario de lo que a mí me distraiga del Eterno? Las riquezas, el dinero, el trabajo, el ídolo que yo pueda tener. Ahora entendemos por qué Levíticos 26 inicia con la idolatría. Y después viene, guarden mis mandamientos y pónganlos por obra. Bien interesante. Pero ya para terminar, familia, quisiera y concluir este tema de la clave del éxito y de la prosperidad, que conozcamos la cláusula que a través de Yeshua podemos nosotros ahora aferrarnos a esa cláusula. Reconocer de que habíamos puesto nuestras miradas fuera del santuario, fuera de la presencia del Eterno. Quiero que vamos a Levítico capítulo 26. Vamos a ir a Levítico capítulo 26 para finalizar. Y vamos a leer el versículo 40-42. Y esta fue la cláusula, y esto fue la justicia, la misericordia jurada que Moisés descubrió cuando el pueblo peca y se renueva el pacto. 40-42. Dice, y confesarán su inequidad y la iniquidad de sus padres por sus prevaricaciones con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillarán su corazón incircunciso. Hablando de la incircuncisión de corazón, y eso está relacionado a nuestra forma de vivir la vida. Y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Y me acordaré, y haré memoria de la tierra. Wow, familia. Esta es la cláusula del convenio, una cláusula que podríamos decir la cláusula del perdón. Vamos a leer el 43 también. Dice, vamos a leer, entonces
Yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y te haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozaré sus días de reposo. Wow, familia, ahora entendemos lo que está sucediendo en el libro de Jeremías. Cuando estando desierta a causa de ellos, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Familia, miren lo que dice. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. ¿Cuánto tiempo anduvimos en esa condición, familia? ¿Cuánto tiempo nosotros fastidiábamos los mandamientos del Eterno? Y esa era la cláusula que nos permite a nosotros ahora volver. Pero por gracias de quién? De Yeshua, familia. Yeshua es quien de alguna forma nos permite acceder a esta cláusula del versículo 40-42, esa justicia jurada, esa misericordia jurada que conoció Moisés. La misericordia del Padre, que es leal, dice a su pacto. Miren, dice, se va a acordar del pacto, no el que hizo conmigo o contigo que estás del otro lado, sino con el pacto que hizo con Jacob, con Isaac, con Abraham. Él es fiel a ese pacto que ahora a través de Yeshua, Él lo está renovando y podemos nosotros ahora, si nos arrepentimos de todo corazón y reconocemos que nosotros vivíamos una vida fuera de orden, fastidiados porque no queríamos leyes, no queríamos mandamientos, no queríamos nada de eso, familia. Como dice ahí, por cuánto menospreciaste mis ordenanzas y su alma estuvo fastidiada de mis estatutos. ¿Cuánto tiempo estuvimos en ese lugar? Ahora tuvimos la bendición de conocer a Yeshua, a Jesús. Lo conocimos como Jesús. Hoy lo conocemos como Yeshua. Conocemos su verdadero nombre. No solo es eso, familia, sino que ahora al reconocerlo tenemos la bendición de arrepentirnos y volver al pacto que el Eterno hizo con Jacob, Isaac y Abraham. Es el pacto que se renovó con Israel y hoy se está renovando con nosotros, familia. Y esa es la clave del éxito, de no menospreciar las ordenanzas del Eterno, ni que nuestra alma se fastidie de obedecer sus mandamientos. Porque la historia de Israel nos los enseña. ¿Cuántas veces Israel se fastidió de los mandamientos? ¿Cuántas veces menospreció las ordenanzas? ¿Y qué sucedió con Israel? Caos. Conocemos la historia, familia. Si conocemos la historia, no es por conocimiento, sino que es para que no repitamos la misma historia, familia. Ahora entendemos qué es lo que Moisés entendió cuando vio la misericordia del Eterno. Y esto nos enseña en conclusión, familia, que a pesar de que estemos en la peor situación que estemos viviendo, no importa la situación que estemos viviendo, la peor de nuestras vidas, Dios siempre extiende su misericordia. Extiende esta cláusula de perdón a través de Yeshua. Nos da un camino para retornar, pero con una condición. Que no menospreciemos sus ordenanzas y que nuestra alma no se fastidie de sus estatutos. El Eterno va a acudir a mi ayuda. Y lo vemos en la vida de Israel. Y así como aplicó en Israel, aplica en cada uno de nosotros, familia. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, Yeshua es la luz del cosmos, del mundo. Él viene a enseñarnos que está este camino, a darnos luz, de sacarnos del caos. Pero como dicen en Juan capítulo 3, queda en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a correr hacia la luz o voy a correr hacia el caos, hacia las tinieblas? Porque Yeshua tiene esa función. Y es la función de esta cláusula, familia. De abrirnos las puertas para volver, pero nos ilumina con la Torá, que es la luz, lámpara. Es a nuestros pies la Torá. Las instrucciones es lámpara a nuestros pies. Él nos ilumina con esa Torá, con esos mandamientos, y nos deja expuesto el caos que hay en nuestras vidas. Ahora queda en mí, ¿qué voy a hacer? ¿Corro
a la prosperidad, a la bendición, a la luz? ¿O corro hacia el caos, a las tinieblas? Eso es lo que menciona en Juan capítulo 3, familia. Y lo invito a que lo lean. Y ahora con el contexto de todo lo que hemos estado desarrollando en esta enseñanza. Tenemos esa bendición, familia, de poder retornar a la presencia del Eterno, de no importar la situación. Si vemos hacia atrás, hoy tenemos un gran honor, familia, de ser parte de un pueblo, de ser llamados parte de Israel. Quizás ni siquiera seamos de sangre, pero hay algo que nos une, que es sus mandamientos. Y la señal del pacto es el Shabbat. Y ahora entendemos por qué en Levíticos capítulo 26 comienza hablando de la idolatría. Ya lo pudimos entender por qué. Pero también empieza, guarden mis días de reposo, porque es la señal del convenio. Y tened en reverencia mi santuario, porque esa es la prosperidad de poder retornar al gran Edén, al jardín del Edén. Familia, mucho en qué pensar, mucho en qué analizarnos en este libro de Levítico. La verdad que ha sido una bendición para mi vida poder ir paso a paso en el libro de Levítico, viendo el contexto, los mandamientos, que nos enseña la importancia de ser sinceramente humildes delante del Eterno y reconocer de que necesitamos obedecer sus mandamientos. El libro de Levítico tiene esa función de marcarnos un antes y un después en nuestras vidas. El libro de Levítico es el centro de la Torá, es el corazón de la Torá, familia. Y qué bendición poderlo estudiar y poder aprender mandamientos. Quizás no los cubrimos a todos, familia. Cubrimos una pequeña porción, pero que esos mandamientos que hemos podido cubrir en este ciclo, los podamos poner por obra. Para que el próximo ciclo poder avanzar un nivel, pero un nivel de educación, de aprendizaje, de seguir ascendiendo hacia la presencia del Eterno y no que sea un ascenso de intensidad del caos en nuestras vidas. Los invito, familia, a que continuemos y espero también que el libro de Levítico haya sido de gran bendición para ustedes. Lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que la semana entrante comenzamos con un nuevo libro, que es el libro de Números. Así que, familia, nos vemos en la próxima semana con el libro de Números en contextos y mandamiento. Shalom, familia, nos vemos.